Como les estaba comentando, esta va a ser nuestra primera entrevista y qué de mejor manera que empezar con Isaac, que admiramos tanto por todo su trabajo en la teosofía y el impacto que ha hecho con tantas personas en muchas partes del mundo. Entonces queremos darle un fuerte agradecimiento. Gracias por dedicarnos un tiempo, más ahora que estás de retiro en España. Entonces, agradecerte y darte también la bienvenida. Bueno, para empezar vamos a hacer una meditación, la va a liderar Stephanie Vargas. Si quieres empiezas, Stephanie. Gracias, Felipe. Muy bien, por favor les voy a pedir que cerremos los ojos un momento. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa por lo tanto que es uno con todos los demás. Muchas gracias. Muy bien. Ahora, entonces, vamos a empezar con la entrevista con el señor Isaac. Y pues, Feli, podrías empezar. Estás con el micrófono cerrado. Gracias, Stephanie. La idea también del grupo de jóvenes de la región de Latinoamérica, pues también es justo pues obtener el conocimiento y pues darnos el espacio para poder entrevistar a personas que tienen bastante experiencia en la teosofía para poder también pues compartir ese conocimiento con nosotros y también que sirva ir poco a poco para ir creciendo como parte, como grupo y también como individuos. Entonces, gracias Isaac y bueno, no había presentado, pues Stephanie de Bolivia, yo soy Felipe Alfaro de Costa Rica y Cata no nos pudo acompañar porque está en una actividad con su hija en Adviar, pero entonces vamos a iniciar la entrevista. Como parte de la primera pregunta, ¿en dónde naciste, Isaac? Bien, buenas tardes y gracias por la invitación. Nací en la ciudad de Puebla. Puebla es uno de las regiones o de los estados que forman la República Mexicana. Y nací hace más o menos 76, aunque voy para 77 años en este agosto, en términos generales. Isaac, ¿y cuáles son sus hobbies y pasatiempos? Bueno, casi me he pasado la vida viajando. Desde los 18 años empecé a viajar. En aquella época había unos vuelos que le daban la vuelta al mundo de parte de Pan American, que es una línea que desapareció hace tiempo. Pero como quedaban asientos vacíos, porque nomás era un solo vuelo que le daba la vuelta, iba por cada país volando, pues a veces ofrecía la vuelta al mundo, la hacemos como un mes y medio, una cosa así. Y empecé haciéndolo esos viajecitos en la vuelta al mundo. Y después pues me empecé a interesar en mi profesión. En aquella época yo estudiaba ingeniería química y como futuro ingeniero, pues visitamos varias empresas en Europa. Hicimos un viaje de grupo bastante grande a varias empresas en toda Europa, casi en toda. Tuvimos 6 meses viajando más o menos. Entonces, además de eso, me gustaba la arqueología. Yo hubiera preferido ser arqueólogo,
antes de ingeniero o de psicólogo. Pero las condiciones económicas de donde yo vivía, mis padres y mi padre sobre todo, y la carrera de ingeniero, de arqueólogo se hacía en la Ciudad de México, en la capital. Entonces mis recursos, pues no, o los recursos de mi familia no daban para que yo fuera a estudiar allá. Pero me gusta mucho la arqueología egipcia, sobre todo, pero bueno, en general la arqueología. Y a Egipto he ido 25, 30 veces o más durante mi vida, o quizá más, por el mismo interés de participar. A veces en alguna ocasión estuve en una misión, pero bueno, todo era muy ubicable, no era un programa, ¿sí? Porque yo estaba interesado y colaboraba. De ahí en fuera, pues, último quizá positivo fue la restauración de documentos antiguos, que tuve la oportunidad de trabajar en ADIAR, en los archivos, restaurando documentos por ejemplo, de la señora, toda la documentación del archivo de la señora Blavatsky. Yo estuve tratando de hacer una restauración, por lo menos, si no total, pero sí para los documentos que estaban en muy mal estado los pudiéramos tener. Y no me había dado cuenta que era muy interesante el tema de la restauración, en términos generales. Isaac, ¿cómo fue tu núcleo familiar y sociedad donde creciste y cómo pudo aportar a tu actual personalidad? Bueno, yo creo que como todas las familias, no siempre fueron a la familia una familia funcional. La mía fue disfuncional. O sea, mi madre mis padres se separaron, yo tenía 9 años. Yo tenía 2 hermanos más. Y eso pues sí me afectó muchísimo. Durante 2 o 3 años yo estuve saliendo de la pubertad, pues todavía arrastraba yo un poco el tema. Y eso fue compensado muchísimo con un padre increíblemente bueno, que nos ayudó a mis hermanos y a mí a salir adelante, a darnos confianza, e inculcó con su manera de ser valores muy elevados de tipo más que moral, éticos. O sea, un padre que se sacrificó el resto de su vida por nosotros, ¿no? Hasta que desencarnó, yo estando estudiando en España. Entonces, el tema de vamos a decir, el enfoque que mi padre nos aportó, por lo menos a mí, fue ese elemento de valores elevados. Mi madre, pues, por lo menos el anhelo por querer recuperarla, uno se va sobre ciertos aspectos que a ella le gustaba. Ella era una gran estudiosa, se desarrolló bastante, estudió después una carrera, después de separarse de mi padre, y a mí me inculcó mucho el amor a la filosofía y a la música clásica. Entonces, puedo decir que el tema de la influencia de mis conciertos, y sobre todo me hicieron muy independiente. Bueno, probablemente yo ya traía esa tendencia a la independencia al no depender de elementos para poder desarrollarme. Entonces, mi padre fue muy libre conmigo para permitirme hacer ciertas cosas que no estaban dentro de la economía. Yo podía subir y bajar, viajar y hacer todo lo que yo quería, y con plena libertad. Esa confianza, esa autoestima, pues fue una compensación con la situación en la que vivimos al separarse de mis padres. De ahí que puedo decir que esa estructura de seguridad, a pesar de estar solo, yo he vivido mucho tiempo solo. En España he vivido, en Cataluña viví solo 11 años, en México después de que murieron. Bueno, el resto realmente de mi vida, después de la muerte de mi padre, lo he vivido solo, entre comillas, ¿sí? Y eso ha determinado pues ciertas características de mi perfil para poder seguir adelante, pasara lo que pasara. No
no me he dado por vencido ni me daré por vencido a pesar de las circunstancias que me pudieran rodear. Isaac, mencionó que, bueno, estudiaba ingeniería química. ¿Qué lo impulsó o por qué se cambió o por qué estudió psicología y se fue a esa área? El tema de psicología surgió cuando yo trabajaba para una empresa automovilística Volkswagen. Yo estaba ahí como ingeniero de procesos, aunque yo trabajé antes en una empresa americana, después entré a Volkswagen y poco a poco me di cuenta que esa área yo la necesitaba cubrir, la parte psicológica. Yo estuve como desarrollador de sistemas en el área de organización. Entonces, me aboqué a estudiar psicología. La empresa me permitió estudiar la psicología mientras yo trabajaba. Que fue muy positivo porque terminé saliendo de Volkswagen después de 20 años y me dediqué a la enseñanza en la Universidad de las Américas, una universidad México-norteamericana que está situada en la ciudad de Puebla. Y ahí pues pude tener esa versatilidad de trabajar, de enseñar en administración y enseñar en psicología, cosa que a mí me ha ayudado mucho en mi desarrollo, sobre todo como profesional. Entonces, este elemento ha sido básico. Además, en el trabajo teosófico tiene una posición importante porque en el desarrollo de la estructura del ser humano, de la personalidad sobre todo, el hollar el sendero, el tratar de crecer, exige que haya de alguna manera estabilidad de la personalidad, una estabilidad psicológica. Mucha gente se aventura diciendo, no, oración y portándome bien, no es suficiente. Y eso lo dicen grandes meditadores y instructores, incluso un gran como Ken Wilber, este gran autor de literatura de la cuarta corriente de la psicología, la transpersonal. Él decía, no es suficiente con meditar. Si la estructura de la persona está desequilibrada, o sea, tiene algún problema psicológico, se debe abordar ese tema. ¿Por qué? Porque si no, no soportará la experiencia, si se da, la experiencia superior, la estructura, o sea, las bases de la estructura no son fuertes y se podría colapsar, ¿no? ¿Y cuántos casos hay de estudiantes que intentando desarrollarse a veces por vías muy rápidas y no muy recomendables, perdieron el control, ¿no? Por ejemplo, el comer hongo, la ayahuasca, o temas así, que tiene su lugar en el mundo chamánico, pero no porque quiera yo acelerar, como ahora está, el tema que es que ahora está el supermercado espiritual a la mano. Yo voy al supermercado y pido despertar Kundalini, ¿no? Vamos a ir. Pues este fin de semana hay un curso, paga usted $500 y se le despierta. Bueno, el tema está en que probablemente yo pierda mis $500 y no despierte nada. Pero si yo traigo ciertas características de las vidas anteriores y no me conozco, pues mucho uno actúa como bisoño cuando uno anda queriendo hacer cosas así diferentes y no tiene uno cierta guía, pues puede ser que se despierte y no sepa yo qué hacer. Y lo que a veces ocurre es que hasta el instructor de ese tipo de técnicas no sabe o no ha despertado el Kundalini. Y es un peligro para la persona. O sea, la psicología ha sido un parteaguas que me ha ayudado muchísimo en mi trabajo y en el trabajo de la enseñanza teosófica. Yo combino muchos elementos del trabajo teosófico con la psicología, incluso en la literatura que hemos escrito, mi socio y yo, el doctor Enrique Rey, que él es psiquiatra, psicólogo, él sí está muy metido más en la psicoterapia. Nos ha servido para darle un enfoque un poco más directo en casos del trabajo, del crecimiento personal, sin descuidar esos elementos. ¿Sí? Isaac, en muchas charlas hemos escuchado pues que usted está de acuerdo con muchas teorías de Jung. Sí.
¿Por qué? Mira, dentro de hay varias fuerzas en la psicología. Se habla de 4 fuerzas. El psicoanálisis con Freud, el conductismo. Dentro del psicoanálisis podríamos meter la psicología analítica de Jung, pero está separada, se puede decir, pero entra dentro de esta fuerza. Después está la conductismo, que es una de las corrientes con influencia materialista más fuerte. Después está la humanista y finalmente la transpersonal como uno de los líderes de Ken Wilber, que acabo de mencionar. Jung, en cierta manera, se acerca muchísimo a la enseñanza oculta. O sea, hay obras de Jung, tengo alguna, pero ahorita el título no lo recuerdo, donde él incluso habla de que la teosofía, en el momento que escribió la obra, en los años 30, es la avanzada de la gnosis moderna, o sea, del conocimiento moderno. Y ya hace todo ahí un pasaje describiendo la importancia de la teosofía. Él también inculca mucho el autoconocimiento. Si no me conozco, probablemente no pueda yo desarrollar. Porque nosotros, al hablarnos, no vamos a conocer la máscara solamente. La máscara nos cubre como personalidades, pero tras ellas la que está la problemática del tema que ustedes mencionaron, como la sombra y otros aspectos más profundos. Si yo no me conozco, ignoro lo que hay. Entonces, él insiste mucho en el autoconocimiento y hay muchos dichos de Jung sobre este tema. También insiste mucho sobre el tema del alma, la importancia. Sobre todo, Jung experimentó mucho con la gnosis primitiva, por supuesto, Cábala no tanto, pero con el gnosticismo sí, mucho más, con la literatura gnóstica de los primeros siglos de la era cristiana y anteriores a ella. Incluso hay una obra que está dedicada a Jung porque él rescata ese pergamino, ¿no?, de Naqsh Hammadi. Jung lo compró y así se llama, Pergamino de Jung, y es una obra gnóstica. Que tiene muchísima sabiduría y la misma señora Blavatsky hace un comentario a una de las obras de gnosticismo o de gnosis primitiva más importantes, ¿no? El autor fue muy conocido como uno de las principales corrientes de la gnosis, sobre todo de los primeros siglos de la era cristiana, ¿no? Quisiera ahorita acordarme del nombre de este autor. La señora hay un libro editado por la compañía teosófica, esa otra vertiente de la ciencia teosófica, sobre los comentarios que ella hace a esta obra gnóstica. Bueno, me he de acordar y lo he de mencionar. Jung aporta mucho en el campo de la gnosis, sobre todo en gnosis y alquimia. Y también hay otras, vamos a decir, Jung tuvo experiencias de tipo psíquico, vamos a llamarlo así. Él escribió un libro que se llama El Libro Rojo. Es un libro bastante grande, más o menos por principios del siglo XX. Y él tuvo experiencias, vamos a decir, especiales, psíquicas o metafísicas, si quieres llamarle así, en donde se enfrentó a imágenes, desarrolló mucho la imaginación activa, que es una técnica muy interesante, y él abordó definitivamente ese mundo de la psique, el mundo que para nosotros tiene que ver con los planos sutiles, ¿sí? Y de ahí que esa relación con él se haya vuelto para mí especial, más importante, para poder a veces soportar algunas enseñanzas, ¿sí? Porque el tema a veces de la enseñanza, sobre todo a la gente de la época, es que todo te lo cuestiona, porque aparentemente la ciencia actual, que es una ciencia más materialista, aunque hay un rango de científicos que van más en la línea de la teosofía y la están realmente confirmando, pero la
que pone finalmente la ciencia cuestiona muchos aspectos, aunque ahora pues están teniendo que asumir que hay cosas que se dijeron en el siglo XIX, por Annie Besant, por ejemplo, la constitución del átomo en la química oculta, y se ha visto que esos diagramas ella y Leadbeater, pues se parecen mucho a los que han visto con microscopios atómicos. O sea, lo que quiero decir es que Jung tiene más que la mayoría de las corrientes y de los autores que sí los hay, pero con menos tendencia a ello, una línea que se acerca mucho a la línea de la enseñanza oculta, a la enseñanza teosófica. Isaac, y bueno, volviendo al tema de la sombra, ¿por qué cree que es tan importante trabajar con la sombra? Mira, en la literatura teosófica hay varias obras muy importantes, ¿no? La más sencilla, si quieres verla así, que es más sencilla, a los pies del maestro. Después está Luz en el Sendero, La Voz del Silencio. Esa ya no es sencilla. Incluso Blavatsky la dedica, cuando le empieza a escribir, dice en la parte de abajo, a los pocos. No habla de todos. Y en esa obra, sobre todo, aunque también hay pasajes en sus collected writings, sus libros, su colección de cartas, que son 14 tomos, ¿sí? Ahí viene mucha mención al aspecto espiritual, a la que no podemos descuidar. No la debemos alimentar, sino al contrario. Y en La Voz del Silencio hay un pasaje, más o menos me acuerdo, donde el maestro se dirige a Chela y le dice: observa en las tinieblas de la materia a esa serpiente que raptea, a ese ser que raptea como una serpiente. Dice, es tu oscuridad, tu sombra, sumergida en la materia. Se lo dice al Chela, o sea, no está hablando de que el Chela ya no lo tiene. Es inevitable hablar del tema de esta parte que también se le puede considerar el mal dentro de nosotros, porque el segundo logos es espíritu y materia, luz y oscuridad, bien y mal. Todos lo llevamos, es inevitable. Jung lo que hizo fue trasladar la antigua enseñanza, porque ya hay el papiro de Ani, si ustedes el papiro egipcio muy antiguo que lo rescataron en el siglo XIX, un famoso arqueólogo inglés que más bien se lo robó de Egipto y se lo llevó a Inglaterra. En aquella época no había tanto control. Hay una viñeta donde aparece Annie, el alma de Annie como pájaro volando, alejándose de la tumba. Y en la puerta de la tumba, una sombra. En los antiguos escritos de las pirámides, que así se les llaman, son los escritos más antiguos en Egipto, ya aparece en la constitución del ser humano. Ellos hacen una constitución, el aspecto sombrío del ser humano. Creo que tiene el nombre de Hati o algo así, que representa la parte oscura, las debilidades, las ambiciones, la oscuridad dentro de nosotros. Entonces, este elemento, también lo hizo Freud, tomaron ellos de la antigua tradición y lo vieron que tenía un sentido en la constitución del ser humano y se ha hecho parte del trabajo. Trabajo con la sombra, trabajo que sea o no un buscador de crecimiento y desarrollo interno, uno lo debería hacer, sobre todo para equilibrar nuestras vidas y no perder el control de algo de una parte de ellas cuando nosotros negamos esa oscuridad. Normalmente nos da por justificar esa oscuridad señalándolo en el exterior. O sea, juzgamos a los demás de aquello que yo poseo, pero no lo quiero ver porque lo estoy reprimiendo y lo tiendo a proyectar. El tema de la oscuridad da para mucho. Yo he hecho bastantes talleres sobre ese tema y la idea siempre es buscar el equilibrio. No se trata de reprimirlo ni de negarlo. Se trata de conocerla, aceptarla, pero no identificarme con ella.
Sí, un equilibrio. No es el único autor, después ya han habido neoyanos que tratan también el tema de la sombra, en otras obras, ¿no? La transmutación, en alquimia, la transmutación del plomo, ¿sí? En esa negra noche del alma también, de la que habla este místico español, en sus obras, San Juan de la Cruz, ¿sí? Entonces, todo ser humano pasa por un proceso cuando realmente está encaminado por madurez a un desarrollo superior. Pero no puede subir, no puede pasar a ese proceso si antes no, la noche de su alma negra lo visita. Ya lo decía Freud, lo decía Dante en la Divina Comedia. Nadie puede llegar al cielo si antes no pasó por su infierno. Entonces, no es cuestión simplemente de, yo tengo ganas de leer un libro porque quiero crecer espiritualmente. Yo pudiera decir que puede haber inquietudes en la persona y que eso me puede ayudar. Está bien. Nadie niega que podemos ser mejores personas, mejores seres humanos. Pero cuando hay un dilema de el alma ya está pidiendo atención para un crecimiento mayor, el estudiante, el buscador debería estar atento a que pueda tener experiencias en que le lleven a cuestionar muchas cosas de su vida. Porque es lo que ocurre. El alma quiere desestructurar el ego de alguna forma. Quiere destruir porque necesitamos el ego para el trabajo y para la experiencia. Pero le quita fuerza a través de una experiencia fuerte, ¿no? Como le hemos dicho, una enfermedad, un accidente, una pérdida de trabajo, o sea, algún dilema que lo hace que se mueva todo. Y no todos los seres humanos tienen la misma fuerza ni la misma madurez para vivir experiencias fuertes. En México acostumbramos a decir, según el sapo, la pedrada. Si el sapo es grande, pues hay que tirarle una piedra muy grande. Si el sapito es pequeño, pues no pasa nada. Con cualquier cosa el sapito se va corriendo. Pero el tema sí es algo que se debería abordar. No lo podemos usar. La literatura teosófica, la literatura ocultista lo trata, la alquimia, varias corrientes de enseñanza lo tratan. Negarnos a ella porque es complejo. El ejemplo más gráfico es la obra de Oscar Wilde, el retrato de Dorian Gray. Si no lo han leído, pues ahí se pueden ver claramente que él reflejó una inquietud de su época, que ya era algo notorio, pero hasta mediados del siglo XIX empezó toda esta revolución, no solamente la industrial, sino todo el cambio que venía de la cultura y de la ciencia para el siglo XX, pues ya atisbaba, ¿no? Los cambios que también iban a haber en la psicología, cuando nace la psicología freudiana, ¿no? Que tiene que ver mucho con todas estas modificaciones. Y bien, el tema es interesante. Nosotros hemos escrito un libro, aunque pudiera necesitar ser revisado. Mi socio hemos hablado de ese tema, pero hay mucha literatura. Hay una obra que siempre recomiendo que se llama Encuentro con la sombra, si la gente le interesa. Son una serie de 7, 8 artículos de diferentes autores resumidos en una obra. Y ahí puede ver la sombra en la familia, porque la familia tiene su sombra, la sombra en el trabajo, en la pareja, los dos tienen sombra, el cómo le van a hacer para equilibrar la situación, tiene lo suyo. La sombra de nación. En el año 32, cuando Jung estaba como presidente de la Asociación Internacional de Psicología, Freud lo había nombrado, él hizo un comentario, dice, la carga psíquica de Europa es muy grande. Aquí va a pasar algo. No tenía mucho que la Primera Guerra Mundial había pasado. Y le preguntaron, no, la Primera Guerra Mundial no limpió lo suficiente.
va a pasar algo muy grave en los próximos años. Y esta predicción de Jung pues nos ha hecho ver que la Segunda Guerra Mundial no fue algo fantástico, ¿no? Isaac, me gustaría hacerte dos preguntas con lo que estás mencionando. Primero, mencionaste algo importante, el no identificarnos con la sombra, sino aceptarla. O sea, me gustaría tal vez que podrías dar un poco más detalle de cómo Esa parte. trabajarla, pero sin, entonces sería sin identificarse. Y como segunda pregunta también, mencionaste al principio, eh, siempre has intentado seguir adelante y lo vas a seguir haciendo. ¿Cómo uno puede también seguir siempre adelante en ese continuo trabajo con la sombra, siempre levantándose? Bueno, la primera pregunta. La técnica, pues, Jung dio varios formatos. Después vinieron los neoyungianos, incluso el señor Ken Wilber también trata. Él es la fórmula esa, reconocer a la sombra, después de reconocerla, reconocer pues, que soy envidioso, que soy muy agresivo, que puedo hacer acciones muy graves, muy duras, que puedo robar, o sea, tengo debilidades, vamos a decir, las reconozco que las tengo. Ya para la personalidad es difícil, porque la personalidad se tapa con una máscara de aparecer mejor de lo que es, ¿no? ¿Y por qué? Porque queremos agradar a los demás, porque queremos recibir de los demás apoyo y cariño y afecto, etcétera, etcétera. Por eso personalidad viene de persona, máscara, ¿no? Nos ponemos una máscara para agradar. Y el tema de no identificarnos es hacer un auto, recordemos, ¿no? El oráculo de Delfos, hombre, conócete a ti mismo. O sea, el conocimiento me va a permitir no solamente ver lo mejor que soy, sino también pues aquellas oscuridades que no quiero aceptar. Realmente no las acepto, las proyecto hacia afuera. La aceptación, el reconocerlo ya es un paso importante. El aceptarlo es mucho más importante. Pero finalmente decir, pero no me voy a identificar con ello. Quiere decir que a pesar de que yo tenga, por ejemplo, el tema de la envidia muy fuerte, trataré de observarla y no identificarme con ella, no caer en esa emoción que me aprecie. Se dice fácil, pero no es tan simple. Eso lleva ciertos trabajos. Yo utilizo mucho la imaginación activa y varias formas de abordar este trabajo. Incluso hay cierto material que vi. Hay una página que todavía tengo, ya se me la voy a quitar, pero tengo ahí unos cuestionarios, incluso vídeos sobre el mismo tema que puedan ver los que les interese. La página es www.isaachauli.com y ahí pueden entrar y ir a donde están los materiales para ahí viene más o menos indicado. Repito, www.isaachauli.com, todo con minúscula. Y ahí encuentran ustedes un cuestionario y hay también algunas grabaciones. Hay varios materiales que yo daba, que antes cuando estaba más en el tema de la psicoterapia, pues lo transmitía a través de la página esa. Pero eso es un punto. El otro, ir adelante. Es cierto que nuestros caracteres nos ayudan todos somos diferentes y tenemos diferentes elementos que traemos del pasado. Recordemos que la persona madura no es la madura porque esté vieja, porque puedo yo tener 76 años como los tengo y ser un niño por mi madurez. La madurez es la madurez del alma y está determinada por las vidas que he tenido y que tenemos todos.
Tras de nosotros, para que tengamos interés en la teosofía, hay cientos de vidas para llegar a este estado de deseos de crecer y desarrollar. Ese entusiasmo para no darme por vencido y seguir adelante es muy natural de aquel que tiene cierta fuerza y madurez interior. A veces será muy difícil, tendremos que asumir que tendremos que pasar o parar un momento para descansar ante la presión que hemos recibido, pero nos renovamos pronto y empezamos y seguimos adelante. Yo recuerdo el consejo que me dieron en la DIAR cuando estuve. Dice, una de las principales cosas que se deben inculcar, ayudar a las personas es a que que la esperanza no se pierda de la vida. En esta época parece que todo se vuelve gris y la gente está desesperada. En España, por ejemplo, hay un alto nivel de suicidios de jóvenes. No creo que sea la excepción en el mundo. Entonces, ayudar a los demás en el sentido de despertar la fuerza para seguir adelante es un requisito importante. Porque el traje físico, la personalidad que es temporal, pues podría descansar con el suicidio, cosa que ya sabemos bien que el suicida no descansa después de morir porque solamente se desgasta. Destruyó el traje físico, pero los demás principios quedan en los planos sutiles y va a vivir el resto de los años que le faltaban en un plano muy cercano al plano material. Y eso hace sufrir al ser. Entonces, hay muchos elementos que se conjugan para no darnos por vencidos, para no tirar la toalla, como sucede en el box, ¿no? Cuando ya le están pegando muy fuerte al boxeador, el manager tira la toalla para que no le sigan pegando. Aquí no se trata de tirar la toalla. Puedo tomar mi descanso, puedo decir, bueno, voy a parar un poco, pero sigo adelante. Porque Ken Wilber decía, es el Atman, la fuerza espiritual poderosa que tenemos y que debido a su cierta madurez, a cierto entusiasmo, porque hay que tener entusiasmo para la vida interior, para poder crecer. El entusiasmo nos hace ir adelante. En momentos de tristeza nos saca de ahí y nos hace volver a retomar el camino de ser mejores seres humanos, más nobles, más equilibrados. Y para mí es básico. Cuando tú te comprometes con el tema del crecimiento personal, el crecimiento espiritual, y no nomás para ser mejor personalidad, no, me refiero para ir al campo de lo espiritual más a fondo, es posible que vivas experiencias muy duras. Como te digo, depende de cada uno. Y esas experiencias muy duras, pues a veces estás tan desesperado. Es como vivir el infierno en la tierra. Y quisiera salir corriendo. Pero esa fuerza misma de entusiasmo y de mantenerte firme quizás las vidas en que tuviste que pasar por muchas experiencias, te mantiene. Yo no digo que sean de unos cuantos, hay muchísimas almas muy curtidas en el pasado, pero no lo saben. Y están cómodamente instaladas en su área de confort, ¿no? Y no quieren moverse. Hoy hablaba de ese tema que me tocó hoy en la mañana dar una pequeña charlita sobre eso, una conferencia. ¿Por qué? Porque el área de confort se mantiene agradable, a gusto, no me mueva. Entonces, ese es un tema de que tenemos que... El ego personal se acostumbra a tener una serie de acciones ritualistas y conductas confortables. Y eso hace que no queramos movernos demasiado cuando algo ocurre desagradable. Yo tuve un amigo, yo lo comentaba, ¿no? Yo tenía un amigo que decía, no, mejor para la siguiente encarnación. Ahorita estoy muy bien, ¿para qué ahorita? Me decía. No, eso de desarrollarme, mira, yo prefiero seguir y ya veré después la siguiente encarnación. Bueno, se los puedo decir, ¿no? Quizá la siguiente encarnación no sea tan fácil de conseguir la oportunidad. Hubo un teósofo muy famoso, lamentablemente ya murió, se llamaba Juan Viñas, era argentino. Juan Viñas era brillantísimo, yo creo que era de los más brillantes en América, de habla hispana. Yo aprendí mucho de él, o por lo menos estuvimos viajando juntos mucho,
Y yo recuerdo que él comentaba eso, dice, la oportunidad de ser miembro de la sociedad o de crecer o de estudiar teosofía es como el calvo que tiene 3 pelos y pasa junto a nosotros. Y lo queremos agarrar, pues hay que agarrarlo en los 3 pelos rápido porque quizá no vuelvan. La oportunidad en la siguiente encarnación. Hay muchos ejemplos de los mitos, por ejemplo, en el mito de Percival. Percival, uno de los caballeros de la mesa redonda, cuando busca el Grial, llega al castillo del Grial y sale las damas y una de ellas lleva el Grial en la mano. Y el Grial, y se oye la voz, ¿a quién sirve el Grial? Y Percival cae dormido en ese momento. Cuando despierta, desapareció el castillo y pasan muchos años antes de poder volver a las vidas, antes de volver a tener la oportunidad. Es el mismo caso de los apóstoles en la montaña de Semaní, cuando el Maestro Jesús está orando, ¿no? Se le duerme 3 veces. Todo se tiene un significado muy importante. La distracción del mundo. Ahora la distracción la tiene esto. Es tremenda la distracción. Lo digo abiertamente. No digo que no sea útil. Es muy útil. Pero el caso en que hemos perdido el contacto con los demás por este aparatito, pues nos distrae de la verdadera necesidad de estar con nosotros mismos. Y insisto, es útil, yo lo uso, pero trato de darle un lugar adecuado. No es fácil, ¿eh? Y es lo que te puedo decir por lo que me has preguntado. Bueno, Isaac, ahora ya entrando un poquito más a la teosofía, ¿usted cómo conoció la teosofía? Bueno, es una cosa chistosa. Yo tenía 23, 24 años y me vino como una depre. ¿Para qué vivo? Tenía yo dinero, y trabajaba en una empresa automotriz muy bien pagado, con una posición muy buena. Cambiaba cada año el auto. Tenía un montón de prebendas. Pero yo me sentía satisfecho, que es una de las características de la búsqueda. La insatisfacción a pesar de tener lo que aparentemente el mundo considera que es para ser feliz. Y así pasaron unos 2 o 3 años, ¿no? Y por ahí, de los 27 o 28, no estoy seguro. Una vez a una librería, yo era muy ratón de bibliotecas, y encontré, había una montaña de libros tirada en el suelo, y yo pues me puse ahí a ver qué libros había, y veo uno que tiene 2 columnas egipcias. Uy, me llamó la atención, inclinado a la arqueología egipcia y vi a las columnas del templo, creo que eran del templo de Hathor. Me llamó la atención y decía doctrinas secretas. ¿Qué será esto? Volteo el libro y está la foto de Blavatsky con esa mirada que tenía así penetradora y me dio miedo porque sentí que me atravesó, lo tiré y me fui. La curiosidad fue más fuerte y a la semana regresé y lo busqué. Y yo veía la foto y digo, ay, esta señora ve muy fuerte. Traté de hojear el libro para ver si lo entendía. No entendía ni papa, honestamente. Pero abajo había una dirección. Le había puesto la biblioteca de la sociedad, le habían puesto un sello con la dirección de la sociedad y yo hablé por teléfono y me contestó una señora que se llamaba Juanita Suárez del Real, en México. Yo vivía en Puebla y ella era la secretaria general de la sección mexicana. Y me dice, pues no hay problema. Allá en Puebla hay un grupo, que es la Logia Alfa. Me dio los datos, etcétera, etcétera. Y hablé yo ya después a la logia, hice una cita. Pero lo más impactante de esto es que yo cuando hice la cita era para el día sábado. Sí. Y yo tuve que irme a Chicago con mi jefe a ver un asunto. Entonces tuve que volver y posponer la cita para el domingo porque no llegaba yo a la cita del sábado. Yo regreso de Chicago al sábado y tengo un sueño muy importante esa noche, pero importante. Se llama Los Grandes, un gran sueño. Y que estaba relacionado con la teosofía. O sea que
sea lo que sea. El libro fue quizá el pretexto, pero como que ya se me abrió la oportunidad de retomar quizá algo que en el pasado ya lo había hurgado. Y recibido por la señora, se me llamaba Lourdes, la Logia Alfa de Puebla. Había dos miembros. Yo era el tercero, que estaba yo viendo a ver si llegaba. Pero sí, me acuerdo que a los 6 meses ya éramos como 20. O sea, se puede decir que la doctrina secreta me tocó desde el principio, porque incluso ahora que estamos estudiando los lunes, pues es el elemento que más me atrae. Gracias, Isaac. Me gustaría preguntarte cuál ha sido la circunstancia más difícil que has pasado y cómo la pudiste enfrentar. Uy, bueno, he tenido varias, pero una de ellas que se puede citar es un rapto. Nos raptaron. A mí me raptaron junto con otros amigos en Salina Cruz, Oaxaca. Yo tendría 20 años, que estaba 18. Era como todo. Yo después hice una reflexión y eran como preámbulo al tema de la depresión y después de entrar a la sociedad. Probablemente mi karma era muy pesado, supongo. Y la experiencia del rapto fue muy compleja, ¿no? Nos íbamos unos amigos en una combi Volkswagen a visitarlas al sur del país, a la zona de Tabasco, en Chiapas. Y de regreso pasamos a hacer la noche en Oaxaca, en la playa. Nos quedamos en la camioneta. Yo me quedé dentro de ella junto con otros dos y los demás se bajaron a la... Y como eso de las 12 de la noche, 11 de entraron, pues, nos tocaron a la puerta de la furgoneta y cañonaron 3 tipos. Y nos raptaron, nos fueron con nosotros y estuvimos así 8 horas más o menos, donde balacearon a una comandancia de policía, le robaron a un autobús al chofer su dinero, y hicieron estroperio y nosotros ahí agachados, escondidos, y ellos haciendo cosas. Estaban drogados, por supuesto. Y ya al final, en una de esas nos bajaron a los 3 para, el argot es para clavarlos, y nos hincaron para darnos el tiro. Yo me acuerdo que tuve la experiencia de no sentir miedo ya. El miedo atroz que casi me orino en los pantalones, a esa se me fue el miedo, desapareció. Dije, bueno, pues lo que tenga que pasar, que pase. Nos volvieron a subir, era como estábamos dándonos ahí haciéndonos ver nuestra suerte. Y después en una gasolinera encontraron, porque la combi es un transporte lento, vieron a un coche, un Ford Maverick, que eran en aquella época muy rápidos. El conductor dormía en el auto y le tocaron la ventana, él se despertó, lo encañonaron y se lo llevaron y nos dejaron. Pues ahí fue la experiencia. Lo interesante fue que llegó el ejército y nos tomó, porque estos señores habían matado a un norteamericano por quitarle unos cheques de viajero. Entonces ya estaban buscándonos. Nos llevaron a la comandancia a declarar ahí al Ministerio Público. Y yo recuerdo cuando salí de la oficina, había un jardín enfrente. Yo vi como un resplandor de todo, como si fuera la primera vez que lo viera. A mí me causó una gran sorpresa. Era como si por primera vez yo viera otra vez las cosas. Me duró un tiempo, unos días, que fue aplacándose hasta desaparecer. Esa es una de las experiencias. He tenido varias, ¿no? En otro caso nos perdimos en una caverna y otras experiencias, pero esa fue una de las fuertes y salimos porque supongo que siempre hay pues el elemento de ayuda de alguna forma. Muy bien. ¿Y cómo es el Isaac de ahora comparado a lo que era el Isaac de hace 30 años? Uy, yo veo fotos y no me reconozco. O sea, veo una foto yo tengo hasta 70, voy para 77. Me quito 30 años y las veo y digo, no, no puede ser que sea yo así. Era muy agresivo, sobre todo en los primeros años después de la muerte, de la separación de mi madre.
es que me tenía que desquitar con todos, ¿sí? Me peleaba cada semana 1 o 2 veces con mis compañeros en la escuela. ¿No? Sí. Cada semana era 2, 3 peleas. Había que sacar toda esa rabia interior y me costaba mucho. Así estuve años. Hasta que conocí a una chica, sí, como adolescente uno conoce a alguien. Y esa chica a mí me ayudó mucho a cerrar esta herida, a sanar. Por supuesto, no solamente la agresividad fue disminuyendo, me convertí un poco más, más paciente, porque antes era muy impaciente, menos distraído, se me quitó mucho la distracción. O sea, los años hacen su mella, ¿no? Y las experiencias. Desapegado, por supuesto, era, no, bueno, fui muy apegado, pero disminuyó muchísimo. Yo ya noté aquí, me sentí más libre, ahora me siento más en paz. Como que no hay el elemento de querer ser, sino ser, de convertirme, de ser el que soy. Y eso, pues, me permite observar y pulir más fallos y defectos, aún existen, por supuesto, y tratar de estar en paz lo mejor que pueda yo, lo más posible, sin entrar en conflicto. Yo me he peleado, pelearme, tengo años de no hacerlo. Puedo estar en un momento dado tenso porque alguien hace alguna tontería y me parece que hay que evitar que alguien sufra. Eso podría pasar. Pero no me molesto. O sea, los cambios sí los veo, sí los siento. Antes era yo muy acelerado para viajar, ¿no? Y siempre que llegaba 2 horas a 3 horas antes al aeropuerto. Ahora, pues no, llego normal. Bueno, y pues sí, los cambios, al bajar la energía, te serena más, te vuelves más equilibrado, vamos a disciernes más, valoras más las cosas de la manera, por su valor verdadero, no por a la apariencia. No solo cosas, sino personas, todo. ¿Sí? Y por supuesto dejas a los demás vivir y no te entrometes en lo mínimo y aceptas a la gente como es, hasta donde se puede, dependiendo también de la característica. Yo tengo un dicho, sin arrepentimiento no hay compasión. Es fuerte, pero hay mucha gente que no se arrepiente, te pide que lo perdones, pero te sigue haciendo la vida imposible, ¿no? O sea, dices tú, bueno, ¿de qué le vale que yo le esté perdonando si sigue haciéndome a mí y a otros las cosas que hacen, ¿no? Entonces, yo prefiero alejarme un poco de ese tipo de cosas. Pero bien, sí, uno cambia y te aseguro que tú no se ve en una foto, una fotografía, y si no, puede ser que sea yo ese, ¿no? Porque allá Creo que te perdimos, Isaac, por un segundo. ¿Nos escuchas? Eh, el ancho de su banda es bajo, dice de Isaac. Seguramente por eso se ha perdido Yo momentáneamente. creo que ya se se restauró, conectó. perdonen. Ok, Ahí está. gracias. Es que el tema está en que yo estoy en un lugar donde es un monasterio. Y aquí las monjitas tienen unos wifis medio raros, ¿no? Entonces, hay 3, pero los 3 no da uno. Entonces estoy así, poco preocupado. Pero bueno, en términos generales, ya había acabado de terminar de contestar la pregunta. Gracias, Isaac. Nos gustaría preguntarle también por los múltiples viajes que ha hecho a la India en compañía de los grupos teósofos de España y Latinoamérica. ¿Cuál es su percepción sobre la atmósfera espiritual que se vive en Adviar? ¿Nos puede contar un poco sobre su experiencia?
Mire, yo viajo mucho, viajé desde que empecé a ser secretario general. Ya antes de ser secretario general, Rada me recibió en el año 81, no, 83. Ella me invitó a ir a DIAR. Pues casi, no llegué al año. Me regresé, porque me regresé para ser secretario general en la sección mexicana. Yo fui secretario general 84-90. Pero durante esos años estuve yendo a DIAR, ¿no? a las reuniones del Consejo Mundial. O sea, entonces, te puedo decir que habré ido entre unas 10, 15 o 20 veces más. Durante todo el periodo de la Secretaría General, más después, como acabamos ahorita de regresar, fui a la convención este año pasado, o en este año, y también tuvimos una especie de escuela de sabiduría dirigida por más bien Magali Polanco como vicepresidenta de la Federación y Enrique Rey como presidente, promovieron ese encuentro de estudio de América Latina con estudiantes españoles y latinoamericanos. Éramos como 36 más o menos. Estuvimos a mediados de enero. Mira, durante el periodo de Rada, en realidad Rada fue algo excepcional. Era una mujer que reunía muchísimas cualidades, venía de unos padres como Sri Ram, que era casi considerado un santo. Yo tuve la sorpresa de conocerla a ella desde que yo me aparecí en Adyar en el año 80. Hice un viaje en el año 80 a la India. Y recuerdo que quería conocer a la sociedad, porque yo entré a la sociedad en el año 79. Mi diploma es de enero 79, aunque yo tuve acceso desde el 78. Entonces fui a la India y fui a la sociedad y hablo, hablo por teléfono y me contesta Rada, que era en esa época directora de la library, de la biblioteca Olcott. Y ella me pasa con John Coates, que era el presidente. Y John Coates me hizo entrar. Y él estaba en una reunión y fue a atenderme. Tenía algo excepcional ese presidente John Coates. A partir de ahí yo regresé, volví a México y en el 83 que Rada visitó México me invitó y fui a DIAR. En el 84 me regresé a México y estuve de secretario general hasta el 90, pero fui cada año a reuniones de la convención anual. Ella tenía una capacidad para el trabajo y una visión y una intuición muy impactante. Puedo decirle porque estuve muchas veces colaborando en ciertos periodos de tiempo. Sabía hasta lo que sembraban en el jardín. O sea, estaba atenta a todas las situaciones que se desarrollaban en la sociedad. Muy fuerte. En México la recibimos durante el periodo que yo fui secretario. Me parece que una vez más, sí, fue a visitarnos. Y seguí después de que yo terminé como secretario yendo a la atmósfera era en esos momentos, sobre todo también cuando estaba en la época, yo conocí a Krishnamurti desde que muriera un año antes. Creo que fue en el 84 que lo conocí. Íbamos a sus conferencias del otro lado del río. Y ese día cumplía años. Yo estaba ahí en Adyar ayudando. Y me acuerdo que me le dijo a una chica argentina y a mí, ¿quieren conocer a Krishnamurti? Y digo, pues sí, uy, que no quiero conocerlo, ¿no? Yo tendría para ir por esa época unos 30 y tantos años. Y fuimos a la casa de Rada y llegó Krishnamurti. Se me hizo muy gracioso porque venía con tenis en uno de esos vestidos hindúes que se le quedaban muy graciosos, ¿no? Me acuerdo que nos dijo, ¿qué quieren caminar en la playa? Y pues vamos a caminar en la playa. Mi experiencia fue muy interesante. Yo recuerdo que después de un rato que caminábamos, Rada se quedó atrás, yo creo que para que habláramos con él. Y yo tenía como unas 6, 7, 8 preguntas. Y iba a empezar a hablar y las preguntas se hicieron plop, se me quedé en blanco, no sé qué preguntarle. Ella me dice, ¿cómo está México? Y dije, uy, pues está como puede, le digo.
Yo creo que una de las formas de experiencia, de tener una experiencia con alguien que tiene ciertas características. No ha sido la única persona que he conocido, probablemente de un calibre como Krishnamurti, ha habido pocos, pero ha habido en la sociedad, pues estuvo el Dalai Lama, después estuvo un monje que dio clases de meditación muy desarrollado. O sea, ha habido seres, la misma Indira Gandhi, y después en otros lugares he estado yo en contacto con personajes que tienen que ver con su desarrollo espiritual, y me ha parecido que al ver todo, ver a Radha es algo excepcional. Y eso empapó ese ambiente de la sociedad teosófica en aquella época. Había esa atmósfera mística, vamos a decirlo así, más devocional, era más disciplinada, no entraba cualquiera a la sociedad, porque la gente entra para caminar, ¿no? Hay unos horarios, y eso hizo que las experiencias que se pudieran tener en toda la sociedad, pues a veces fueran increíblemente espectaculares, ¿no? ¿Por qué? Porque había esa atmósfera que cubría todo. Eso, al menos mi percepción ha sido siempre, aunque por supuesto cuando Radha desencarnó, sí hubo cambios. Y es obvio que no se pueden palpar. Yo he estado en el año 2015 y 2016 trabajando para la restauración en documentos en el archivo, en las archives. Y sí, me topé con 2 o 3 experiencias complejas, pero no sentí tanto ya. Creo que cada presidente le dota a la atmósfera del lugar de cierto bouquet, de cierta vibración. Creo que es el mejor término. Acabamos de estar y están muy bien, está renovado los edificios, todo me parece que está adecuado para proseguir la sociedad, ese centro vamos a decir, de influencia teosófica en el mundo. Pero sí es necesario que más estudiantes se involucren, no solamente con la presencia de ayudar, sino de transformar sus vidas, porque lo que dota a un lugar de santidad es la característica de cada uno y el desarrollo que hace. No es simplemente, y es algo que yo insisto mucho en los estudios, no es solamente leer libros y aprenderme y comprender las obtrusas enseñanzas ocultas, es practicar constantemente la verdadera, como decía Blavatsky, para los pocos, dice la voz del silencio, la verdadera realización. Es la forma de ayudar más al mundo. Krishnamurti lo dijo, si usted cambia, cambia el mundo. Bueno, Gracias. Sí. ¿Y cuál es la persona teósofa que usted más admira y por qué? Uy, pues mire, me he topado con varios. En su momento yo admiraba mucho a Juan Viñas. Pero puedo decir que desde el principio fue a H.P. Blavatsky. No la conocí. Pero yo tuve ese sueño que yo tuve antes de entrar a la sociedad, tuvo que ver con ella. ¿Sí? Por eso creo que me marcó. Después, pues a Krishnamurti, que tuve la oportunidad no solamente de escucharlo varias veces en presencia en el centro Krishnamurti del otro lado del río Adyar, sino en haberlo conocido y hablado y reconocido mucho de la sumamente importante enseñanza de su desarrollo. O sea, en el campo de la enseñanza oculta y la enseñanza espiritual hay 2 vías, ¿no? La vía larga y la vía corta. La vía larga es, imagínate una montaña que la subes lentamente, ¿sí? La vía corta es, la subes de golpe. Por supuesto, la enseñanza teosófica tiene las 2. Pero la vía corta es para los pocos.
Y Krishnamurti hablaba para los pocos, perdónenme que lo diga, porque la vía corta tienes que tener ya cierta madurez para poder entrar, como lo dice también Bhagavan Ramana Maharaji, lo dice el Buda. El Buda decía, la enseñanza es para el gran público, la vía larga y la vía corta, ¿no? Y eso lo tendríamos que reconocer. Incluso en los antiguos misterios de los pueblos antiguos estaban los misterios menores, que era para la gente en general, y los misterios mayores para los escogidos, ¿no? El tema del templo de los misterios de Eleusis era eso, ¿no? En mayo, junio del año se llevaban a cabo los misterios menores, que entraba el público en general, con ciertas limitaciones, pero entraba. Y los misterios mayores estaban escogidos, los mistaikas, así se les llamaba, por los sacerdotes, para ir hasta Eleusis. Entonces, esa herencia la tiene la enseñanza teosófica y muchas otras enseñanzas. Y esa importancia la deberíamos considerar. Algunos necesitaremos vidas para poder ir ascendiendo lentamente y otros entran de golpe. ¿Por qué? Porque ya ha traído un bagaje, y eso mismo Krishnamurti lo mencionó al final de su vida. Reconocía que el trabajo personal era lento y que llevaría tiempo para hacer el trabajo que él hablaba. O sea, es la realización del yo divino, del Atman dentro de nosotros, como dice también Ramana Maharaji y él dice el Buda, ¿no? El Buda habla de la enseñanza, los paramitas, etcétera, pero también habla del Sutra del Corazón. Dice, no hay senderos, no hay camino, no hay bien, no hay mal, no hay maestros, no hay nada. Dice, ¿tú qué óvole? ¿Y ahora qué? Eso es la vía corta. Y tarde o temprano, cuando nos demos cuenta de lo que la esencia que tenemos en nuestra naturaleza es eterna, acuérdense lo que decía el Maestro Jesús, vosotros sois el templo del Dios vivo. O sea, ese Dios habita en nuestro corazón espiritual. ¿Y qué ocurre? Que ese Dios no es un Dios. Es aquello, la seidad, el absoluto, lo que quieran ustedes llamarle, en nuestra naturaleza. Y no tiene ni forma, ni es luz, ni oscuridad. Abarca todo en la unidad de vida. Difícil para muchos verlo así. Pero tarde o temprano, sin excepción, así lo veo, para todos los estudiantes serios, es llegar a esa vertiente. La preparación de las vidas o de las experiencias se nos permitirán acercarnos poco a poco con mayor cuidado. Porque sí dará miedo a alguien, ¿no? Decir, fusionarme con lo eterno en mí es dejar de ser Isaac. Mantendré la conciencia, pero no estoy fusionado. Y esa enseñanza viene en la voz del silencio si la ven con detalle. Por eso ella, insisto, decía, los pocos sí hay un camino. Pero también lo repite Radha Burniel en varios pasajes, en varias de sus obras, y el señor Siddhis Ram, y Jinarajadasa. Annie Besant también, pero ella junto con Lesbita lo popularizaron mucho, la teosofía, porque sin ella no hubiera llegado a los grandes grupos. Pero Blavatsky va al directo. No sé si le pueda decir algo más. Bueno, HP, Krishnamurti. Tengo otros, la doctora Dora Kunz. No sé si la conocen. No, ustedes no creo, están muy jóvenes. Ella fue presidente de la sección americana y nos facilitó mucho. Cuando yo fui secretario general, ayudó mucho a México para tener materiales y apoyo. Era una persona muy especial, tenía facultades psíquicas. Ella había sido discípula de Leadbeater. También a Surendra Narayan. Surendra Narayan fue el vicepresidente de Radha. Era un ser, yo creo que era un santo. Esos pocos seres que uno conoce. ¿Cómo decirlo? De estar en su presencia. Eso es lo mejor. Otro fue Joy Mills. Con ella tuve una diferencia, pero después nos hicimos grandes amigos. Yo era secretario general y tenía de visita a Juan Viñas en México.
y quería la federación que yo mismo visitara. Digo, no puedo, tengo una visita. Uy, hicieron que ella me hablara y yo me negué. Le dije, señora, no puedo recibirla. Tengo una visita y no puedo ver a dos personas y no puedo sufragar los gastos de los dos. Y se creó una pequeña diferencia, pero con el tiempo, pues yo fui mucho a Crotona a tomar cursos y ella fue directora, se creó una gran amistad, ¿no? Una de las mejores reuniones que tuvimos fue en Londres, en el Museo de Londres, ella explicándonos con las cartas de los Mahatmas, explicándonos las versiones que había. Entonces, me parece que ella y por supuesto Juan Viñas, que les digo, por decir algunos que he mencionado, Rada también, hubo muchos otros. En España, a mí siempre me apasionó la relación, la amistad con el señor Torrá, que fue secretario general. Él en época de Franco. Murió a los 102 años, fue algo excepcional. Era un ejemplo en el trabajo teosófico en España. Y él fue muy, muy amistoso, me recibió cuando yo llegué de México a España, a visitar España en los encuentros, en las jornadas, en las escuelas de verano. Algo excepcional. Otro gran amigo, eso sí, muy, muy amigo, Ángel Rubio, que también desencarnó muy joven, de 50 y tantos años. Él fue secretario general 2 veces en España. Y ese fue ese sí, un gran, gran amigo cercano porque nos veíamos con frecuencia. O sea, uno puede narrar muchas personas que han entregado su vida, ¿no? De alguna manera al trabajo. O sea, el compromiso que uno adquiere le da esa, ¿cómo se llama? Facilidad para tener mayor acceso a la enseñanza y a las oportunidades. Gracias, Isaac. Me gustaría preguntarte cómo ves la juventud en el Oriente y también cuál sería la diferencia también con la juventud con lo que hay en América. Mira, yo no lo veía tanto antes, la diferencia, por ejemplo, de la juventud en la India, que es la que conozco más. Antes no era tan notorio como empezó a hacerlo. Ellos han tratado de imitar a los norteamericanos, o sea, sus costumbres, gustos, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Nueva Delhi, Bombay, Chennai, mucho de ello. Porque es una cultura, la cultura americana llena de elementos atractivos, pues hace que los jóvenes, sobre todo de algunos países, sobre todo los hindúes, siempre han tenido una gran inclinación a los norteamericanos por su cultura, por sus facilidades. Hay una gran población hindú en Estados Unidos, ¿no? Ha emigrado. Si tú te vas, por ejemplo, a varias ciudades, en Chennai mismo, ¿no? Cerca de la sociedad tenemos ahí un McDonald's llena de jóvenes, muchos negocios norteamericanos están siempre llenos de jóvenes hindúes, que no quiere decir que ellos abandonen todas sus costumbres. En realidad, el hindú tiene muy, muy sólidas sus ciertas costumbres, pero sí ha adoptado muchas costumbres norteamericanas. De ellos sí puedo hablarte, de los chinos no tanto. Quizá también algo del Medio Oriente. En realidad todo, excepto los países musulmanes como Egipto, que he estado mucho, y algunos países de Turquía y que tienen también cierta inclinación. La influencia norteamericana ha sido muy fuerte. El hindú, sobre todo el hindú de la gran parte de los pueblos, no estamos hablando de 1.000 millones, estamos hablando de 1.480 millones. Son más ya que los chinos. O sea, en las grandes ciudades no puedes tú decir que sea el lenguaje para justificar, generalizar. La gran parte de la gente que vive en los pueblos, que es la mayor parte de la gente pobre, y la mayor parte de la población está en la población, en los campesinos, pues no están tan influenciados, aunque cada vez adquieren mayores
formas de Occidente. India está predicho que será una de las grandes potencias, quizá más que China en un momento dado, si logra cubrir ciertos elementos de pobreza que son exagerados comparados con China, que cubre más. Pero los países emergentes que van a llegar a tener la supremacía en el mundo, o sea, en el mundo en general. Se destaca mucho el joven hindú por una capacidades y habilidades particulares. En Occidente, pues se encuentran, sobre todo en los Estados Unidos, encuentran el crisol para desarrollar pues esas potencialidades, porque se dan muchas facilidades, sobre todo cuando tú destacas, ¿no? El americano es así, te ve que destacas y te va a apoyar, ¿sí? Te va a sufragar, aunque sea por el interés, pero te va a sufragar tu desarrollo. Eso no puede negarse. Lo haga con o sin interés, lo va a hacer. En América Latina, en México, pues vecino y no le queda atrás. Y con el tema de la droga y todo eso, miren, ahora ha habido una ola de desarrollo autóctono, se puede decir, de los mexicanos, ¿no? O sea, cultura indígena ha retomado otra vez mucho a la fuerza y se hablan ahora las lenguas que antes se hablaban, el náhuatl y otra serie de lenguas indígenas que son como 7 o 8, están volviéndose a estudiar, hay literatura y muchos conciertos. O sea, se está viendo una actividad, una ebullición en eso. Asumo que por ahí también en Sudamérica, no sé en Centroamérica, que tiene menos impacto la parte indígena, porque no hay tanto, no hay más. Hubo una migración más fuerte europea, ¿no? Yo supongo. Pero en Sudamérica, por ejemplo, en Bolivia, que hemos ido mucho, ha habido cambios y dramáticos, etcétera, pero se mantiene mucho las costumbres, ¿no? Del pueblo es muy fuerte. Y eso habla porque ante la embestida de la cultura occidental, el consumismo, no digo que no hayan sido influenciados, pero se mantienen, ¿no? Se puede hablar de Bolivia, de Uruguay. Uruguay es más europea, no vamos a negar. Los argentinos pues, realmente son una mezcla de italianos inmigrantes en gran cantidad y que tienen una cultura muy particular. Chile, los chilenos están muy cercanos a los mexicanos porque pues, hay una gran sintonía también. Nadie puede negarse que no ha sido influenciado por los norteamericanos, por sus innovaciones, por su desarrollo tecnológico, por su cultura, ¿no? De uso ese, ¿no? La forma de consumismo. Es complejo no ser influido, más en un mundo que ahora está mucho más interrelacionado. Pero los pueblos, aunque todos, pero ciertos pueblos en América se han mantenido por esas costumbres. Parece que ha hecho otra vez un retorno para dar cierta solidez al pasado de donde vienen las costumbres. En términos generales, se puedo decir. Gracias, Isaac. ¿Y cuál cree que es la relevancia de la creencia y la conciencia de los grandes seres para nuestra humanidad actual? Mira, eso yo lo había yo estado notando. Yo lo puse algunas cosas. En realidad, la sociedad teosófica fue fundada externamente por Madame Blavatsky y el coronel Locke. Pero tuvieron la inspiración de, por lo menos no, dos figuras son las que más aparecen, pero hubo varios instructores. Instructores que se estaban desarrollando en diferentes niveles. Algunos eran más elevados, más desarrollados, otros menos. Pero todos colaboraron con la señora Blavatsky y el coronel Locke para poder fundar la sociedad.
es interesante notar que la inspiración de maestros no, viene desde podemos decir desde la antigüedad, ¿no? La antigua Grecia, pues Sócrates, Aristóteles, todos ellos tenían sus grupos de alumnos que inspiraban y dirigían. En nuestra época, pues los instructores tibetanos, budistas tibetanos, siempre fueron de mucha inspiración, además del Buda, ¿no? De Siddhartha Gautama. Ahí lo menciona la literatura varios. Yo he estado con la oportunidad de estar en el monasterio de Kopan en Nepal un mes, en un retiro de un mes de estudios budistas, y pues te encuentras, lamentablemente acaba de morir el lama Sopa Rinpoche, que era una figura en el monasterio. Quiero decir que los instructores siempre han ayudado y han guiado. Y no va a poder evitarse porque la cultura oriental, o sea, los gurús, los maestros, como en Occidente, son determinantes. Aunque aquí yo hago siempre un hincapié. En personal me guío más por el maestro interior. Aquí recuerdo que decía Paul Brunton, el famoso inglés, periodista inglés que escribió La India Secreta. También escribió El Egipto Secreto, pero La India Secreta es interesante porque ahí narra su experiencia con Bhagavan Ramana Maharshi. Dice, el maestro está en nosotros. Acuérdense que yo soy el templo del Dios vivo, como lo repetí, del Maestro Jesús. Si es parte de nosotros, por nuestra madurez, requiere que en el interior haya una guía o un instructor que nos ayude, se va a reflejar en él. No es una época muy práctica actualmente para encontrar, como en la antigüedad, un instructor real o verdadero. O sea, los Ramana Maharshi no abundan ya. No he visto yo, ni sé. Lo ha de haber, porque normalmente el verdadero instructor realizado está oculto. No se hace propaganda, no hace show, no vende sus programas por la televisión, ni sus libros. Simplemente está ahí cuando yo necesite encontrarlo. La relevancia de él, como fue el Maestro Jesús, como fue el Buda, como fue Krishna, todos ellos fueron instructores, como fue Sankaracharya, como fue Jason Kappa, todos esos grandes instructores tienen una función importante para el mundo moderno. Pero esta época, dadas las características todavía del Kali Yuga, que nos subyuga, no es decir que el estudiante encuentre en el exterior, de momento, esa guía. Deberá acudir primero a su guía interior, a despertarla. Y si esa guía considera que por las características de nosotros, el estudiante, requiere que desde fuera le guíe, lo más seguro es que lo encuentre. En esta época necesitaríamos una guía, pero no estoy en contra de las religiones, yo estoy de acuerdo que las religiones han tenido una función importante. Pero esperar que venga la próxima venida del Mesías o que venga la próxima venida de como los judíos. Bueno. ¿Y las luces de la piscina? Todos ellos están esperando que venga alguien de fuera, cuando en realidad lo llevamos dentro. ¿Sí? Pero sí, no sé si se saltan. Silencia los micrófonos y no deje que... ¿Que no se la esperan o qué? Disculpa, Javier, ¿puedes cerrar el micrófono? Y es ahí donde está temática, ¿no? Encontrar ahorita un verdadero instructor, los que se presentan como instructores, ¿no? Si no le gustan los Rolls Royce, le gustan los niños. Si no le gustan los niños, le gustan las niñas. O sea, está todo como muy revuelto. Entonces, lo que pasa al estudiante es que se decepciona cuando encuentra que aquel personaje que le parecía
que le podía inspirar, pues de repente le empiezan a surgirle sus debilidades. Es muy difícil encontrar un instructor ahora que no muestre las dos polaridades. Por eso yo acudiría primero a mi parte interna. Y si esa parte interna decide que afuera hay que buscarlo, lo voy a encontrar. Y va a ser la que me guíe. Tenga las características que tenga. Pero ustedes fíjense bien, hay un supermercado espiritual, como lo dije al principio, que te ofrece todo. Hay que pagar. Y todo es rápido. Ahí nos perdemos. Son los caminos que se pierden y se decepciona y se pierde la esperanza porque la parte interior dice, ah, no, no sirve nada, yo no me meto aquí. Mejor sigo viviendo como quiero. Y en el caso de los jóvenes es muy patente cuando ven tanta tontería en el mundo. O sea, debe haber una serie. En el trabajo teosófico deberíamos hacer el gran esfuerzo que a pesar de que tengamos todavía nuestras oscuridades, de vivir y ser coherentes con lo que estamos haciendo. Hay hermanos que así lo están. Pero como les digo, son hermanos que no se muestran, viven de una manera muy anónima y que en un momento dado pudieran ser instructores porque se han ido desarrollando. O sea, yo recuerdo cuando leía las cartas de los Mahatmas, si ustedes se acuerdan, Barborca fue un estudiante muy avanzado en el sentido de escribir bastantes cosas para entender la tradición oculta. Y él hablaba que había muchos estudiantes que recibían cartas de los Mahatmas, más de lo que se supone existiría, que es al señor Sinet, al señor Hugh, a Olcott, una cosa así. Había mucha gente. Quiere decir que no se descuidaba al estudiante serio cuando mostraba las características para que un instructor hiciera el esfuerzo y lo contactara. Yo creo que ese elemento es esperanzador para un buscador serio, que haya alguien que observa cómo el alma del sujeto, porque creo que decía, no sé si recuerdo que lo decía Blavatsky o lo decía Nivesa, que cuando el estudiante se acerca a la sociedad, yo hablo de la sociedad teosófica, que puede ser también en otras escuelas, y quiere entrar y a estudiar, y se ve como una lucecita que brilla en la oscuridad del mundo. Entonces, estos seres, o los seres que están en cierta capacidad de la enseñanza, lo observan y lo van ahí a hacer un seguimiento. Y lo ven que pudiera tener características importantes, lo prueban, porque no puede haber ninguno sin probación. Esto es lamentable, pero no es lamentable, es la forma de la antigüedad al que abordan para poder enseñarle, a ver si merece la enseñanza, ¿no? Entonces, la relevancia y la creencia es importante, pero cuidar de que de hacer creer nuevamente al público que esos grandes seres, pues no vayamos a acabar adorándolos como los santos que se adoran en las religiosas. Son seres que han desarrollado capacidades y habilidades superiores, que muchos de ellos son realmente seres santificados, otros pues están en varias vías de graduación, de desarrollo, y que están muy interesados, algunos de ellos, en enseñar a la humanidad, ayudar a la humanidad. Pero su relevancia determinará que nosotros, los estudiantes, hagamos los esfuerzos por acercarnos a ellos. Recuerden que había un pasaje que decía, si usted da un paso hacia nosotros daremos 2 pasos hacia usted. Algo así. Es lo que puedo decirte. Sí es relevante, pero más que tratar de llamarle la atención, deberíamos buscar estar en condiciones para que los seres que ayudan a la humanidad se interesen en nosotros al observar que estamos haciendo un sacrificio, trabajos de crecimiento serios.
Gracias, Isaac. ¿Cuál crees que es el mayor desafío que enfrenta la sociedad teosófica en el mundo contemporáneo? Uy, eso está bueno. Yo había notado aquí, pues el mayor desafío es que la enseñanza teosófica tenga la característica adecuada o tenga la forma adecuada de ser enseñada e interesarse las nuevas generaciones por ella. Es un desafío, porque para que tú intereses a un joven o jóvenes o nuevos interesados, tienes que realmente tú estar de alguna manera en consonancia con esa enseñanza. O sea, debe haber congruencia. Creo que es una de las cualidades más importantes de un buscador. Ser congruente con tus valores, con tus principios y con lo que tú quieres profesar. Si tú estás así, tú entusiasmas a los demás. Es el entusiasmo de que habla Rohim Mehta cuando da una descripción de la luz en el sendero. Necesitamos entusiasmo, como lo mencioné en algunas preguntas. El entusiasmo nace de esa relación, ¿no? de vivir, de entregarte a esos principios, de transformar tu vida. No hay mayor regalo que le hacemos al mundo que realizarnos como seres humanos. No niego que hacer manifestaciones o protestas sirvan, no digo que no. Pero más importante, como decía Krishnamurti, es transfórmese usted y usted ayuda al mundo. Entonces, es ahí para mí la clave, ese reto de la enseñanza, cómo transformar y sobre todo cómo pasar a darle mayor peso a la práctica, más que a la enseñanza, más que al conocimiento. Esa es mi opinión. Nos podemos llenar de la enseñanza oculta hasta por los ojos, pero vivir como vive la mayoría, haciendo nuestras triñuelas, teniendo nuestras debilidades. Eso sí, sé mucho de la doctrina secreta, ¿qué página dice esto, y esto? Pero en la tarde me fui a hacer una de las mías con unos amigos. Digo, bueno, eso es como decía Juan Viñas, tener un pie en una barca y otro en la otra. Y al final va a haber tanto desequilibrio que me voy a caer. O estás o no estás. Puede ser muy contundente para alguien que quiere realmente influir con su vida, ser nosotros verdaderamente lo que tenemos que ser. Y no una imitación, no una imagen para impresionar. De ahí que uno de esos grandes retos, yo apunté también quizá hacer que no solamente los jóvenes, sino el público en general, vean en la enseñanza teosófica una vía para desmaterializar. Estamos como en el reto del siglo XIX, cuando Blavatsky y Olcott presentaron la Sociedad Teosófica en Nueva York, ¿no? El mundo se estaba materializando mucho y el tema de la ciencia espiritualista, que es el espiritismo, estaba mucho en boga. En ese momento eso fue lo que neutralizó y abrió una puerta sumamente importante para que el materialismo no absorbiera a la humanidad en ese momento, ¿no? La filosofía penetró en el arte, la educación, la cultura, se esparció por todos los personajes que independizaron en América. O sea, fue un aroma de esperanza para el mundo. En este momento necesitamos que esa fuerza se vuelva a dar. Ahora que se dará cuando intentemos, que somos miembros, vivir lo que profesamos. No habrá necesidad de grandes
tumultos para presentar la teosofía. La inspiración que va a producir esas almas que viven y que son ejemplo a seguir, porque viven realmente y ayudan, ese es el gran reto. Comprometerte contigo mismo y con este sublime ideal. Se puede hablar mucho de eso, pero y sobre todo también ayudar a la gente a que no se desesperance. Ya les había dicho eso. Inculcar que a pesar de todo seguir adelante, que el miedo no nos haga presa, porque ahora se inculca mucho el miedo para poder controlar a la gente. Entonces, desechar elementos de miedo, de no aferrarnos al pasado, sino mantenernos fluidos en el presente, en una lucha constante por ser mejores seres humanos, más nobles, más equilibrados. Eso es el ejemplo que más cunde. No tenemos que dar conferencias grandes. Ser un ejemplo es convertirnos en lo que tenemos que ser. Eso es el reto. Y para eso el entusiasmo de los nuevos, de los jóvenes y de nuevos, gente interesada en la teosofía, vamos a decir, debe aprender, debe surgir. Y en eso estamos, por lo menos en algunos de los comentarios que tenemos, comprometidos para ayudar. Gracias, Isaac. Bien, ¿y qué consejo le daría a un joven que lucha contra las contradicciones de este siglo? Eso es mucho más. Apenas alguien habló, dijo, de eso me preguntó. Es un siglo complejo. Vemos un mundo que salió de una pandemia, pero que ahora se ha metido aparentemente en una guerra, pero hay guerras en varios lugares. De remate hay hambrunas y una economía está desestabilizada. O sea, la naturaleza protesta, cambios climáticos, volcanes que hacen erupción, ¿no? O sea, el panorama para un joven no es muy halagador, asumo. Yo diría, madre mía, de que me he metido, mejor hubiera quedado por allá arriba un ratito antes de volver, de entrar a encarnar, ¿no? Pero es así. En esta época es cuando los retos son mayores y las transformaciones son más poderosas. En una época de calma, de pocos eventos que alteran el orden, pues el desarrollo es más lento. Nadie niega que el sufrimiento es la palanca. Yo hace rato mencionaba en la reunión que tuvimos acá que la naturaleza tiene una técnica para enseñarnos, que es el incidente crítico. Un incidente crítico es una situación crítica que enfrento, un obstáculo que tengo que resolver. Y hay de todos sabores y colores y de todo poder. Hay una situación compleja que enfrento, que a lo mejor es familiar, a lo mejor es de un amigo, a lo mejor es en el trabajo. ¿Y qué voy a hacer? ¿Huyo de ella o me acerco y trato de resolverla? Y ahí se planta el crecimiento nuestro, la experiencia que necesitamos. Solamente en este plano podemos crecer, en los planos sutiles no. Eso debe quedarnos claro. Estamos acá para crecer, en la gran escuela de la vida. Es una escuela que nos presenta a cada uno de nosotros, según el karma, diferentes incidentes críticos, ¿no? A ti te quito a tu madre cuando eras pequeño, después te doy pobreza, a ver cómo reaccionas, después te facilito ciertas cosas, pero te pongo trabas en otra, y ahí vamos, tratando de salir adelante. Todas son para cada uno diferentes, nunca serán iguales. En lo que en algunos casos la voluntad es muy poderosa, pues no lo van a probar por ahí, lo van a probar cuando está débil. O sea, donde está nuestro talón de Aquiles, donde está la parte débil de nuestra naturaleza, por ahí nos van a probar. Y eso hace que esta época, que tiene muchos retos y muchas pruebas, pues sea de gran oportunidad. Sí puedo aguantar.
O sea, la época en que, por ejemplo, yo soy de la época del trabajo fijo, ¿sí? Antes los contratos eran fijos, raro eran los contratos temporales. Yo siempre tuve contratos fijos, ¿no? Entré en el año 72, sí, 72 a trabajar a Volkswagen, o 74, sí, 74. Y salí en el año 94. Fijo todo el... ¿Qué pasa? Pues que ahora no, hay contratos de horas, de días. Y eso hace que el chico o la chica pues, no tenga un horizonte claro para su vida. Pues es ahí donde tenemos que enfrentar ese reto. Es un reto complejo. Una adaptación. Aquí el que se adapta es el que sale adelante. Oportunidades las va a haber. Pero sí es un momento mucho más complejo que los últimos años, ¿no? O sea, a partir del año 90, todavía el mundo no estaba sumido en esta crisis. Fue a partir de, podemos llamarlo, a partir del 2020, aunque ya venía fraguándose algo, que empezó todo este tema complicado. No nos queda otro que seguir adelante y enfrentarlo. No hay otra. Vamos a encontrar la solución o nuestro espacio si insistimos y buscamos. Que no va a ser como el pasado, que estaban ahí saliendo del periódico. O tenemos un puesto de trabajo. No, hay que ir atrás de él. O prepararme para aquello que se demanda más. Y habrá transformaciones. La tecnología va a hacer que cambie muchas cosas. Probablemente haya mucha desocupación, o famosa tecnología de esta nueva inteligencia artificial. O sea, nos enfrentamos a retos muy interesantes, más sobre todos los jóvenes. Pero sobre todo el reto es muy grande, porque debido a que las condiciones materiales están moviéndose de una manera mucho más rápida y compleja, se le puede olvidar al joven que todo eso es una ilusión, es una Matrix, ¿no? Acuérdense que el ejemplo de la Matrix es muy bueno. Estamos dentro de una Matrix y de repente nos va a llegar la literatura de Blavatsky con la pastilla azul o la pastilla roja. Nos va a decir, a ver, ¿cuál quieres? Ustedes tendrán que decidir. Yo ya decidí, no me preocupo. Ustedes tendrán que decidir. Ah, pero las condiciones son otras, por supuesto. Y es ahí donde empezará el trabajo personal de poder ir acoplando mi sobrevivencia con mi crecimiento interior. Yo sí les puedo decir con seguridad, saldrán adelante si ustedes buscan esa relación. Si se pierden en lo material, las opciones se limitarán a lo material y lo está muy sujeto a karma. Si combinan espíritu y materia, o sea, lo espiritual y lo material, las posibilidades son mayores de que resuelvan y encuentren soluciones. Y eso es una de las cosas que la mayor parte de la gente que está embebida en prácticas tradicionales, religiosas, hombres materiales muy fuertes, pues no es consciente. Y es la que espera que venga alguien de allá afuera, del cielo, a darle toda la solución a todo el problema que se vive en el mundo. Pues será triste que lo veamos, pero así va, no va a ser así. Vamos a tener que salir nosotros, porque nosotros estamos contaminando el mundo y haciendo del mundo lo que es. Nadie nos vino a castigar, nosotros le hemos dado. Entonces, si la solución está en nosotros, tendremos que buscar la manera de hacerlo. Y esa manera es yendo a nuestro corazón, buscando la inspiración y la guía interior. Y si se da en el exterior, pues también. ¿Por qué no? Hay guía exterior, sí la hay. Y yo recomiendo que cuando la encuentren, como yo lo pasé cuando antes de entrar a la sociedad, pues fue temporal. En un lugar, vi que no era lo que yo quería, me cambié a otro. Y fue cuando encontré la sociedad. Yo no estuve dando muchas vueltas, pero estuve 1 o 2 cosas y hasta encontré la sociedad.
Entonces, eso puede ser. Temporalmente puedo estar en algo para ubicarme, por ejemplo, y después, cuando vea que se amplía más. Pero cuando estén en algo, no estén a la media. Porque un poquito, ya había una chica en Panamá a la que fuimos a ver una vez a dar conferencias y estaba con los Rosacruces, estaba con los herméticos, estaba con los alquimistas, estaba con los cabalistas. O sea que iba cada semana, iba de chile de manteca, o sea, el tutti frutti, y le preguntaban a ella qué, pues era tutti frutti. O sea, no tenía claro los términos, no los porque términos, todos tenían sus términos diferentes, no le quedaba claro y había una confusión. ¿Sí? Si yo voy a estar con la enseñanza hermética, bueno, pues ahí me centro, estudio, practico y me doy cuenta si llena mi corazón. Si no, voy a buscar otro elemento que me inspire, que puede nacer de ahí la inspiración. Hasta que ustedes digan, aquí. Y ese aquí no es para siempre. Thich Nhat Hanh, maestro Zen, decía, no se case con ninguna ideología. ¿Sí? Nos pueden guiar, nos pueden inspirar, pero no nos casemos con ella. Y eso es un consejo que se los doy a todos. Gracias, Isaac. Como parte del cierre de la entrevista, nos gustaría preguntarte qué recomendación nos das a los jóvenes para que pues, vayamos hacia el interior y podamos aportar a la humanidad. Hay varias técnicas, bueno, hay varias formas de hacerlo. Si tú eres devoto, es la entrega total. Te rindes totalmente a tu ser interior. Es la línea de la devoción. O sea, hay individuos que tienen ese rayo, el rayo de la devoción. Entonces, es una entrega, un rendimiento al Dios interior, al ser interior, al Atman o al yo divino, o a Krishna, o a quien quiera llamar, pero verdadero, constante, meditando en esa rendición. Esa es una vía. Para el que está más en la vía del conocimiento, del aprendizaje, lo que llaman los hindúes la ñaña yoga. La meditación, pero el anhelo por unirnos a nuestro divino ser, a realizar al ser en nosotros. Nosotros somos el ser, no la estructura. Estamos identificados con esto. O sea, volver a desidentificarnos y ser ello. También las técnicas son meditativas y transformaciones diarias y transformación de la estructura personal. El que trabaja en las acciones en la Karma Yoga también, todo dedicado a esa fuente divina en nosotros. Todas mis acciones dedicadas a esa parte. Las entrego sin esperar nada. Y, insisto, si apareciera un instructor porque la persona lo merece o lo necesita, serán las condiciones que él ya le dé y guíe. Pero por lo general es ese trabajo, es el nibriti mar, el volver a mi fuente. El pabriti marga es hacia afuera. Hemos vivido mucho. Hay que volver al corazón espiritual. El corazón espiritual no es el corazón físico. Recuerda, el corazón espiritual está del lado derecho, un poco por la altura del pecho, 2 dedos hacia la derecha. El Buda te habla de ese tema y te habla Ramana Maharaji y alguna otra literatura mística. Dedicar nuestra vida a estar constantemente atentos al ser divino en nosotros, como dice Krishna. Tú piensa en mí, como dice en el Bhagavad Gita, constantemente. Medita en mí. Vive en el presente, constantemente. Equilibra. Y la mente irá cediendo y desaparecerán los pensamientos. Y cuando ustedes tengan esa capacidad de no tener pensamientos, sin hacer un solo esfuerzo, ni siquiera preocuparse por no tenerlos, en ese momento se darán cuenta que ya no son lo que son y que la parte interior está tomando
experiencias de la vida de cada uno de nosotros. Bueno, esos son algunos consejos. Muchas gracias, Isaac. Me gustaría reiterar la importancia que significa esta entrevista para nosotros. Es nuestra primera entrevista que estamos realizando. Todas estas preguntas también fueron hechas en conjunto por todo el grupo de teósofos y teósofas también hispanohablantes. Entonces, gracias porque nos dejas mucha sabiduría. Gracias por tu tiempo. Y bueno, tenemos que revisar bastante esta charla, tenemos que verla varias veces. Así que muchas gracias, de verdad. Cuando quieran ustedes, no sé, mandar materiales o alguna cosa, pues cuentan conmigo. En la página que tengo pueden buscar el tema de la sombra. Y bueno, los lunes damos la doctrina secreta, ya carteles los estamos mandando constantemente. Estamos aquí abiertos a lo que ustedes deseen para ayudarlos en lo que podamos. Muchas gracias, Isaac. Muchísimas gracias, Isaac, nuevamente. A ti, Stephanie. Hasta luego. Adiós. Adiós a todos, muchachos. Gracias a todos también los participantes. Nos vemos. Gracias a Dios. Gracias, Isaac. Chao, chao. Gracias, buenas tardes, gracias. Gracias, saludos a todos. Gracias, Isaac. Muchas gracias, Isaac. Muchas gracias a todos. Gracias, Isaac. Gracias a